a grabar. Entonces les encargo porfa que me avisen si ustedes se les va la imagen o algo, porque estoy haciendo como una prueba con datos del celular para ver si de pronto es el proveedor de internet, de pronto el que me está generando esa falla. ¿Listo? Entonces quiero saber eso, a ver, ¿listo? Entonces me comentan cualquier cosa. Bueno, muchachos, de esta semana vamos a tener dos nuevas evidencias. Un segundo paso acá. Esta semana vamos a tener dos nuevas evidencias donde volvemos a tomar el tema de UML y pues hablar de algo de patrones de diseño que están en el material y otra evidencia que son las bases conceptuales de UML y otra evidencia que es el diagrama de clases del proyecto de software. Yo sé que nosotros ya hemos presentado una evidencia donde estaba el diagrama de clases, pero esta vez vamos a presentar un diagrama de clases, obviamente ya, digámoslo así, con mejoras, ¿cierto? Digamos que ya usando los elementos al 100% de manera correcta. En la primera versión que ustedes presentaron del diagrama, sí obviamente estaba bien, lo que les califiqué, pero obviamente habían cositas que tocaba mejorar, que tocaba ampliar, que de pronto era muy corto. Entonces ya aquí, ya el tema es presentar un diagrama de clases mucho más completo, o ya completo, porque ya este es el diagrama de clases definitivo que tiene que pues, presentarse o que tiene que ser parte del proyecto, ¿listo? Entonces, vamos a abrir la guía de aprendizaje, espera un momento que por aquí estaba, y vamos a revisar qué nos está pidiendo esas dos evidencias. Un segundo que esto está... Listo. Entonces, bueno, la primera evidencia, como digo, es bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado ML y patrones de diseño. Esa evidencia, que es esta evidencia acá, dice, el UML, perdón, es un lenguaje gráfico de modelado que sirve para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema. Por lo general se lo utiliza para especificar o describir métodos o procesos. Elementos a tener en cuenta en la actividad. Primero, debe elaborar un informe del lenguaje unificado de modelado UML. Segundo, hay que estudiar el componente formativo diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. Tercero, profundizar con material de apoyo sobre UML. Cuarto, con sus propias palabras, elabora un resumen sobre UML. Quinto, elaborar un glosario de terminología UML. Y por último, seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, introducción y conclusiones. Entonces, esa es la primera evidencia, ¿cierto? Hacer pues obviamente un pequeño informe sobre lo que es UML, lo que compone, en qué consiste, cuáles son cada uno de esos diagramas que componen UML, para qué sirven UML, digamos que todo eso. Y obviamente hay que apoyarse en el material de estudio, pero también en otro material extra, ¿de acuerdo? O sea, toda la información adicional que ustedes puedan encontrar, digamos, del tema UML. Para eso, les voy a facilitar un PDF que es muy bueno, digamos que es un libro de OML un poco resumido, pero que digamos da las pautas y pues obviamente también explica bien, pero digamos que da esas pautas, esos conceptos sobre los diferentes diagramas que existen. Yo creo que con ese PDF ustedes pueden tener bastante información sobre todos los diagramas, cómo está compuesto OML. Ahora igual lo alcanzamos a ver un momento el libro, el PDF, y se los comparto por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Bueno, después de eso tenemos la otra evidencia que es el diagrama de clases del proyecto de software. Dice, el diagrama de clases es el tipo de diagramas más útil en UML, ya que traza claramente la estructura de un sistema concreto al modelar. Para esta evidencia elaboramos un diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. ¿Listo? Dice,
Primero, elementos a tener en cuenta, pues estudiar el componente formativo y diseños del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. También tener en cuenta el diagrama de clases del proyecto de software, aplicar buenas prácticas del diseño orientado a objetos, utilizar una herramienta TIC para hacer esos diagramas y se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito. Es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción y conclusiones. ¿Listo? Entonces, esa es la otra evidencia. Son dos evidencias, la verdad, son, pues digamos que una es sobre el tema de UML, que ya lo habíamos visto en algún punto, y en la otra, pues es como volver a presentar el diagrama de clases, pero obviamente, digamos que con muchas mejoras y teniendo en cuenta también todo lo que es el tema de programación orientada a objetos. Entonces, ustedes acá van a encontrar en el material, vamos a revisar rápidamente el material, que es el mismo material que habíamos visto hace 8 días, ¿cierto? Que es el que dice conceptos básicos de programación orientada a objetos. No, es este, diseño del modelo. Diagrama, diseño del modelo, sí, diseño del modelo y bases conceptuales. No, mentiras. Diseño del modelo, sí, es este. Creo que no lo hemos visto. Y el otro creo que es sobre patrones. Espérenme, reviso bien. Ah, no, solamente dice que el diseño. Diseño. No, todavía no habla de patrones, entonces. No, el siguiente es de patrones. Entonces solamente es este material que es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientado a objetos. ¿Listo? Pero me amplío acá la información. Y pues como les digo, ya pues de acá hemos visto, trabajado ya algunas cosas, ¿cierto? Ya tenemos como esas nociones de lo que es UML. ¿Listo? Entonces vamos a mirar rápidamente el material y pues también vamos a leer un poco el PDF para la presentación de la evidencia, de todo lo que es UML. Entonces dice, introducción a UML, dice que UML se considera técnicamente, se consideran técnicas, perdón, para la especificación de sistemas. En la siguiente figura podrá conocer su definición y principales características. UML es una técnica para la especificación de sistemas de todas sus fases. Nació en 1994, cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y precisamente, los padres de UML son Grady Bosch, autor del método Bosch, y James Rumbach, autor del método OMT, Eibar Jacobson, autor de los métodos OOS y Objector. La versión 1 de UML fue liberada en enero de 1991 y ha sido utilizada con éxito en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: hospitales, bancos, comunicaciones, aeronáuticas, finanzas, etcétera, y demás. Eso ya lo hemos leído, porque es la misma introducción que estaba en el componente pasado, ¿no? UML, por sus siglas en inglés, que es Unified Modeling Language, lenguaje unificado de modelado, es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Permite visualizar, especificar, construir y documentar sistemas con una perspectiva orientada a objetos. Entonces, nosotros ya hemos hablado del tema, digamos que en propias palabras, UML, pues digamos que es ese intermedio entre lo que es la descripción de lo que se requiere hacer en el software y ya pasar a una fase de desarrollo, ¿no? En UML nosotros podemos crear y construir diferentes diagramas que, digamos, son la estructura o el esqueleto del sistema que se va a construir en cada uno de esos diagramas y pues visto desde diferentes perspectivas, que eso es la finalidad de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hay diferentes diagramas, cada uno pues va a mostrar cómo funciona el sistema desde un punto de vista diferente. Básicamente es eso. Entonces, ya habíamos hablado que UML pues nació más o menos en esta época, en esta fecha, en el 94, y que pues obviamente ha tenido varias versiones. ¿Y en qué consiste que UML tenga diferentes versiones? Pues que se ha ido mejorando los diagramas que se tienen, que componen UML, que se han ido quitando y se han ido añadiendo nuevos diagramas. Básicamente se ha ido puliendo todos esos diagramas para que pues, sea digamos, una versión mucho más completa y mucho más útil para poder desarrollar software. ¿Listo? Dice el diagrama de clases,
que ya lo habíamos visto también. Entonces, sabemos que dice un diagrama de clases es el tipo de diagrama estático. Recuerden que UML divide los diagramas en dos grupos, ¿no? Los que son dinámicos y los que son estáticos. Habíamos hablado que los diagramas estáticos son aquellos que muestran, digámoslo así, más que todo como la estructura de nuestro sistema, ¿de acuerdo? Y obviamente no afecta el factor tiempo, solamente es como ver la estructura de nuestro sistema por medio de lo que esté en el momento, el diagrama que se esté trabajando. Ya los diagramas que son dinámicos es donde ya entra un factor tiempo y pues obviamente el factor tiempo lo que hace es que los elementos que componen el diagrama que se esté trabajando va transformando. O sea, transformar, ¿qué es? Que tienen un estado de creación, que pueden tener un estado, diferentes estados, digamos, de sus procesos, ¿cierto? Ahí volvemos a hablar nuevamente de procesos y que obviamente también tiene un estado de finalización. Entonces el factor tiempo hace eso, ¿no? Hace que algo se crea, se transforme n cantidad de veces y pues tenga también un fin, ¿sí? Cada proceso. Entonces los diagramas dinámicos muestran el sistema, digámoslo así como entre comillas, como entre funcionamiento, porque obviamente está corriendo el factor tiempo. Entonces donde ya podemos ver diagramas donde vemos que se crea algo, lleva una información, captura la información, muestra una información, se la pasa a otro elemento, cosas por el estilo, porque ya es un factor tiempo. En el caso del diagrama, el diagrama de clases es un diagrama estático y pues acá continúa, dice que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. En un diagrama de clases se puede distinguir principalmente dos elementos, clases y sus relaciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya sabemos básicamente qué es un diagrama de clases. Aquí pues ya habíamos visto anteriormente una clase, pues es lo que hemos también hablado, digamos, hace poco hablando del tema de entidades en base de datos. Y recuerden algo muy importante, un diagrama de clases, muchachos, digamos, un insumo del modelo conceptual de base de datos, ¿no? Esperen un momento, busco algo acá. Entonces, un diagrama de clases es un insumo para poder construir la base de datos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros construimos un modelo de base, un modelo, digamos, de diagrama de clases, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un diagrama de clases, vamos a hacer un pequeño dibujito acá. Bueno, incluso este que lo habíamos visto la última vez, ¿no? Digamos, si yo tengo esto, que voy a quitar todo esto, voy a dejar algo muy limpio acá. Digamos que este es mi diagrama de clases. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acá el diagrama de clases, entonces el diagrama de clases, digamos, ese diagrama de clases cuando yo lo construyo, vamos a ver que existe también una base de datos. Entonces aquí, nosotros vamos a tener una base de datos. ¿Y esa base de datos qué es? Esa base de datos que nosotros vamos construyendo se construye a partir, o digamos que uno de los insumos para hacer eso es a partir del diagrama de clases. ¿Por qué? Porque lo que usted hace acá, básicamente, lo que usted hace aquí es lo mismo que después más adelante va a llevar a guardar acá, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá una clase carro, que es una clase que se va a crear, que se va a programar, esa información que se manipula aquí en el método, es información que tarde o temprano va a ir a parar en una tabla, donde pues muy probablemente esa tabla se va a llamar carro, ¿sí? Y donde obviamente la información que está acá, sus atributos, pues son los mismos campos que están acá, ¿sí? Son los mismos campos que van a estar ahí. Entonces, el diagrama de clases, al ser una estructura, digamos muy clara de lo que es el sistema, también me da a mí la información de, digamos, de cómo va a ser la base de datos.
¿listo? Entonces, eso es muy importante porque, como les digo, pues es como el insumo principal. Si está muy bien hecho el diagrama de clases, va a estar muy bien hecho también nuestro, también va a estar muy bien hecho nuestra base de datos, ¿listo? Por ejemplo, yo les pongo acá este ejemplo, este diagrama de clases, que está en inglés, pero digamos, veamos algunas cosas. Por ejemplo, acá dice aeropuerto. Esto es una clase aeropuerto. Tenemos una clase vuelos, tenemos una clase número de vuelos, tenemos una clase aeroplano o avión, ticket. Entonces, ¿qué pasa? Que este es un diagrama de clases y muy probablemente si yo veo la base de datos donde se guarda esto, es muy similar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo creo un vuelo, aquí en una clase que después pues es para poder guardar la información ahí en esa clase, en los objetos de esa clase, pues esos objetos van a ir a parar ¿a dónde? Pues van a ir a parar a una base de Profe, datos, que ¿no? quedó pegada la pantalla. ¿No se está viendo? No, profe, se quedó en el diagrama de clase y en la base de datos, en los dibujos que estaba realizando ahora. Ahí está. Mm, ok. ¿Y ahí ya volvió o no? No, aún no, aún sigue ahí en la misma. Porque estoy nuevamente en la página donde se muestra las clases, pero le pegué la imagen del ejemplo. ¿No se ve? Sí, ya se Ya ve. volvió. Ah, bueno, puede ser de pronto un poco de lentitud del internet. Puede ser por eso. Pero no se ha ido la imagen así como antes, ¿cierto? No, se queda es como pegada, como que no Sí, un avanzó. poco lento. Exacto. Se demora un poco en cargar, pero sigamos. Listo. Es que, bueno, igual pues como estoy con datos, pues el internet puede ser un poco lento, ¿no? Albedo se dice que se ve la pantalla en blanco. Entonces, no sé. No, profe, pero ya estoy viendo lo que están viendo Ah, los listo. demás. Listo. Es que quiero que me saquen de duda. Antes lo que pasaba era que se quedaba totalmente oscuro, ¿cierto? ¿Sí? No, a veces se quedaba congelada también mucho tiempo. Ah, ok. Listo. Pues vamos a mirar a ver. Porque es que quiero descartar si es el internet o no. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo ahorita, digamos este ejemplo de un diagrama de clases, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, lo más probable es que la base de datos de eso sea muy similar. ¿Por qué? Porque lo que les digo, cuando una clase se crea acá, por ejemplo, cualquier clase acá, por ejemplo, este ticket. Ese ticket lo más probable es que vaya a parar a una tabla donde pues se llama ticket, ¿sí? Donde se llame ticket. Entonces, los campos que están acá, que es el código, el ticket y el número del ticket, pues obviamente la tabla va a tener dos campos que se van a llamar así, ¿sí? Entonces, que la clase, cuando sabemos que una clase crea un objeto, el objeto es como un contenedor, como algo donde yo puedo guardar las cosas, que es cuál, la información que por medio de un formulario, de algo visual, un usuario ingresa esa información al sistema. Entonces, cuando uno, digamos, un operario de este software dice, ah, es que voy a crear un nuevo ticket o automáticamente o como sea, pero generalmente obviamente es un usuario, va a decir, ah, voy a crear un nuevo ticket. Entonces, ese operario lo que hace es entrar a un formulario, va a encontrar unos campos, esos campos, la información que la persona alimente en esos campos va a ir a parar ¿a dónde? A un objeto de la clase ticket en este caso. Y una vez la persona le da a guardar, digamos que ya va a registrar ese ticket, lo que hace el lenguaje digamos, de programación es tomar ese objeto y llevarlo a la base de datos, ¿sí? Entonces, por eso los objetos son como contenedores y pues son encapsulados, ¿no? Ya sabemos por qué el encapsulamiento, porque ya sabemos que de manera ordenada sabe a dónde va cada uno de los objetos a guardar, en dónde o en qué parte, ¿no? Entonces, eso es. ¿Listo? Entonces, volviendo nuevamente acá a la presentación, para que ustedes por favor estén pendientes. Entonces, eso es lo que vemos. Nosotros vemos acá pues, los conceptos básicos de lo que es una clase, sus atributos, que son las características, y como le digo más adelante en una base de datos, pues es el insumo para saber cuáles son los campos de una base de datos, ¿sí? Los métodos, pues sí, obviamente los métodos son netamente el diagrama de clases porque son los que generan las acciones, las tareas.
son los que hacen lo que nosotros programamos como tal, que es registrar, eliminar, hacer un cálculo, hacer una cuenta, bueno, muchas cosas, y esas ya son las tareas o los procesos que nosotros hacemos acá, son esos procesos que se hacen, se van haciendo dentro de los métodos, pero ¿basados en qué? En manipular, la gran mayoría de las veces, en manipular los atributos de la clase, ¿listo? Ya sabemos acá pues la información, porque como digo, todo esto ya lo hemos visto, esto, creo que el mismo material que se vio en ese momento sobre diagrama de clases. Entonces, sabemos que tenemos tres tipos de accesos, públicos, privados y protegidos. Ya sabemos pues cuáles son cada uno de ellos. Ahí es donde entra en juego pues lo que son las herencias, ¿no? Entonces, cuando una clase hereda de otra, pues sabemos que, digamos, la diferencia entre privado y protegido pues depende de la herencia, ¿cierto? De una clase o no, si está generando herencia o no. Sabemos que el nivel más, digamos, el que menos tiene restricciones es el privado, porque podemos acceder a su información desde cualquier parte. Después tenemos el protegido en un nivel intermedio de protección, donde pues no se puede instanciar desde cualquier lado, sino, o llamar algún tributo desde cualquier lado, sino que se tiene que hacer, yo puedo llamar atributos de la clase desde la misma clase, o sea, desde algún método de la clase, o desde una clase heredada de esa clase, ¿no? O sea, la herencia, ahí es donde entra la herencia. Y el privado, como sabemos, es el que tiene mayor restricción, pues obviamente no podemos acceder a su información desde por fuera de la clase, pero tampoco podemos acceder a su información desde una clase que haya heredado. Solamente podemos acceder a esos atributos o métodos que sean privados desde la misma clase como tal, ¿no? O sea, por ejemplo, un método que sea el de crear puede acceder a sus atributos de esa misma clase, ¿listo? Pero si hay una herencia no se puede. Eso en algún momento, pues cuando ya empecemos a ver código, tenemos que hacer ejercicios de eso. Vamos a crear una clase y vamos a ver todos esos tres niveles, vamos a mirar qué errores nos genera para que ustedes comprendan mejor, pues obviamente ese nivel de encapsulamiento que existe, ¿no? Acá hay ejemplos de cómo se coloca, bueno, en algunos casos o muchas veces tenemos que decir el tipo de datos que se van a manejar de los atributos, ¿sí? Y como tal. Y ya después de eso empezamos a mirar cuáles son las relaciones que existen entre clases. Entonces está asociación, dependencia y generalización, que eso también ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, en la asociación, pues tenemos que hablar de cómo se asocia una clase a otra, cuál es su relación. Y en el diagrama de clases, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, en manera textual, cómo es una relación de una clase A con una clase B. Entonces, por ejemplo, si yo tengo este ejemplo acá, yo puedo decir, por ejemplo, vamos a quitar un momento esta flechita. Por ejemplo, yo tengo ¿qué le digo yo? Aeropuerto y número de vuelo. Entonces dice acá que un aeropuerto puede empezar, mira, ahí está hablando de la relación, uno o muchos, o puede tener uno o muchos números de vuelo, ¿cierto? Un aeropuerto puede tener mínimo uno, ¿sí? Porque si bueno, hay ya un dilema, ¿no? Eso es más, podemos decirlo que es un poco más filosófico. Si un aeropuerto tiene cero número de vuelos, pues el aeropuerto está vacío y no existe. Entonces, digamos que mínimo debe tener un vuelo, un número de vuelo al menos en toda la historia del aeropuerto, hasta un número de vuelos, ¿sí? Y un número de vuelo sería acá uno o muchos números de vuelos, bueno, sí, pueden estar en un aeropuerto, que es básicamente la misma lectura. Pero básicamente es eso, un aeropuerto puede tener uno o muchos números de vuelos, ¿cierto? Un avión, que es aquí flight, digamos, un número de vuelo puede tener muchos vuelos, perdón, ¿sí? ¿Sí estaría bien? No creo. Boarding time, tipo aerolínea. Ah, sí, creo que sí, porque el avión creo que es este es el vuelo. Un número de vuelo puede tener muchos vuelos, dice acá, ¿sí? Aquí, por ejemplo, un avión puede tener un avión, que es plane model, puede tener muchos, no que está acá muy apiñuscado, puede tener muchos números de vuelo, ¿sí? Pero también dice cero. O sea, ningún avión puede tener muchos vuelos, no creo. Bueno,
Espera, mira. Ah, no, el avión es este, perdón. El avión es este. Plane mode. Bueno, ese es como el modelo, ¿no? El modelo del avión. Y se puede tener uno o muchos aviones. Bueno, por ahí sí tendría un poco de lógica. Entonces, bueno, eso es, digamos, más o menos la multiplicidad. Eso sería la forma en que se relaciona. Y pues aquí hace falta de pronto un mensaje, ¿no? Un mensaje que me aclare un poco cuál es la relación de asociación en, digamos, entre cada una de las clases, que eso es lo que ustedes tienen que describir y tienen que colocar, porque bueno, es importante que lo hagan. ¿Listo? Espérenme que aquí estoy mirando otro ejemplo, a ver si me sirve. Ese está, pero también le faltan relaciones. Le faltan algunos textos. Pero es más o menos como una biblioteca, ¿sí? Por ejemplo, dice acá, miramos por dónde lo empezamos a leer. El lector puede ser un estudiante o el lector puede ser un docente, ¿sí? El pedido dice necesita una revista o necesita un libro. Sí, algo está claro. El pedido puede tener uno o muchos lectores, ¿sí? O un lector. Bueno, ya acá hay una dependencia, ¿no? Entonces, el lector, sino que no lo dice en qué punto es, pero si uno o muchos pedidos, o de pronto un lector puede tener uno o muchos pedidos. No, al contrario, un pedido puede tener uno o muchos lectores. Título del material, código de material, reserva y fecha de entrega. Un lector entrega o recibe el bibliotecario. ¿Sí? Sí, falta es, por ejemplo, mira, ahí ven lo importante o la necesidad de aclarar muy bien cuáles son, digamos, esas asociaciones presentes, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar acá. Recuerden que se puede hacer, o sea, hay que decir la relación que existe entre una clase y la otra, y adicionalmente a eso hay que poner la multiplicidad, porque una cosa es la asociación que se presenta y otra es la navegabilidad y la multiplicidad. Entonces, la navegabilidad es en qué sentido va, en qué sentido tengo que yo leer el diagrama de clases. ¿Listo? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es la multiplicación. ¿Cuántas veces, si de uno a muchos, o cero, o uno a uno, cosas por el estilo, se presenta entre una clase a otra? Entonces, ustedes cuando hacen el diagrama de clases, ustedes tienen es que empezar a hacer todo paso a paso. Entonces, digamos, ustedes ya tienen todas sus clases identificadas, entonces lo primero que tienen que hacer es asociar. Cuando ustedes empiezan a asociar, entonces, lo primero que tienen que decir es cuál es el sentido de cada una de las relaciones, en qué sentido puedo yo leer. Y segundo, la multiplicidad que se presenta, de uno a muchos, o de cero a muchos, o de uno a uno, ¿sí? Cosas por el estilo. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en la asociación. Ese es el primer punto de asociación. Entonces, ya hemos visto este ejemplo, ¿no? Un instructor enseña, mire, por ejemplo, la claridad de lectura de un diagrama de clases cuando está bien estructurado. Un instructor enseña a muchos aprendices, ¿sí? Es muy fácil de leer. Un instructor, perdón, se está leyendo para este lado, muchos aprendices es evaluado por un instructor. La flecha me está diciendo que tengo que leerlo de aquí hacia allá. Y aquí está en ambos sentidos, o sea, lo puedo leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces, un instructor comparte con muchos aprendices y muchos aprendices comparten con un instructor. Miren, por ejemplo, también la importancia del mensaje que colocamos, ¿no? Porque cambia. En este dice enseña, en este dice evalúa y en este dice comparte. La importancia del sentido, ¿cierto? Del sentido de lectura, de la flecha o de la asociación. Y obviamente la multiplicidad en todos los tres es la misma. Pero obviamente cambia el mensaje dependiendo del mensaje que le colocamos, o sea, de qué relación hay o qué relación debe tener una clase con otra, en qué sentido y su multiplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo muy claro de cómo se debe o cómo varía la asociación entre clases dependiendo del mensaje, dependiendo del sentido en que se lea. La herencia, pues ya la hemos visto muchas veces,
La herencia, pues, es esas clases que van siendo al principio un poco generales, a veces se le tiene el nombre como superclase, a veces se les llama superclases, porque son primeras y son como muy generales. Y como de ahí en adelante se van desprendiendo a ser un poco más específicas. La idea de la herencia siempre es tomar las características tanto de atributos como de métodos para que las otras clases pues vayan teniendo esas mismas, porque heredan es que tienen las mismas que tiene su clase padre, pero en cada una de ellas se van agregando cosas nuevas. Por ejemplo, acá el vehículo tiene estas características y tiene estos métodos, y el vehículo terrestre tiene algo adicional, tiene un número de llantas, que no lo tiene el vehículo base, digámoslo así. ¿Listo? Tiene sus métodos. El acuático no tiene eso, sino que tiene un atributo llamado generador de movimiento y que tiene esos métodos. Y el aéreo tiene tipos de alas y tiene esos métodos. Entonces, mire, por ejemplo, cómo el terrestre, el acuático y el aéreo son tres clases que vienen de la misma clase padre o superclase, pero que ya empiezan a tener características diferentes. Eso es como tomar tres celulares, digamos, en el ejemplo de un celular, tres celulares que son como muy parecidos, pero todas vienen incluso de alguna clase padre que fue, no sé, los primeros celulares que se crearon. Pero obviamente ya vemos unas diferencias muy marcadas entre un celular y otro, ¿no? La marca, empezando por las marcas, por las características que va teniendo. Entonces, eso es algo muy similar. Y obviamente aquí ya estamos empezando a ver, digamos, clases mucho más, ya más concretas, camioneta, barco y helicóptero, ¿listo? Que tienen, obviamente, también atributos nuevos, en este caso dice tipo de transmisión, tipo de barco y número de rotores del helicóptero. Porque acá también puede ser un avión, ¿no? O puede ser una avioneta, o puede ser, no sé, otro vehículo aéreo, ¿listo? Hay algo que siempre les he comentado en las sesiones y que de pronto se lo hemos dejado, y es este tema de los get y de los set. Lo que pasa es que eso es mucho más, no es difícil, pero es mucho más comprensible hacerlo cuando se está codificando. Pero ya que lo vemos acá, pues vamos a explicar en qué consiste el tema de los get y set. Cuando se programa, y eso pues también es clave a la hora de hacer el diagrama de clases, cuando se está programando y se está haciendo un diagrama de clases, vemos o estábamos viendo, qué pena devolverme un poco, a esto, los niveles de acceso, ¿no? Público, privado y protegido. Sabemos, y vuelvo y repito la explicación, que el público es cuando ponemos un atributo o un método cuando se puede ser visto por cualquier otra clase, ¿de acuerdo? O sea que si yo coloco un atributo como, por ejemplo, el título de material de una clase o el autor, yo desde cualquier otra clase puedo acceder a ella porque es pública, ¿sí? Ahora, eso me genera a mí o me puede generar a mí un problema a la hora de hacer una arquitectura de un software grande, me puede generar a mí cierto problema, ¿de acuerdo? Porque al ser todo público, pues digamos que el concepto de encapsulamiento, pues es más como decimos muchas veces, un saludo a la bandera, o sea, está, pero no está, ¿sí? Porque al ser todo público, pues digamos que sí, está todo como organizado, como clasificado, pero no hay como un nivel de restricción, ¿sí? Pues, obviamente es importante al momento de desarrollar un software que se creen qué, 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 qué atributo va a tener acceso a qué de otra clase, ¿listo? Porque si dejamos todo libre, pues también vamos a generar ciertas confusiones. Eso es como tratar de decir que en una empresa donde hayan roles o en un software que hayan roles, pues dejemos que todos los roles tengan los mismos permisos de acceso y pues obviamente eso es un error, ¿no? Para eso se establece ciertas reglas o ciertas limitaciones de un rol a otro, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso. Entonces, el tener atributos y métodos, bueno, principalmente atributos de tipo público, no es algo 100% recomendado por lo que les digo. Hay que tener claridad quién va a tener acceso a qué. Entonces, una práctica que es, o una buena práctica a la hora de desarrollar código, pues también al momento de hacer un diagrama de clases, es que los atributos tienen que ser de tipo privado. ¿Listo? Todos los atributos ustedes generalmente van a ver en la gran mayoría de los ejemplos que todos los atributos van a ser de tipo privado. ¿Sí? Aquí, pues, digamos, la gran mayoría son privados, pero pues hay también algunos de tipo público. Esto
me permite a mí, pues, solamente restringir el acceso directamente, ojo, porque aquí tengo que empezar a colocar esa palabra, el acceso directamente a ese atributo, ¿listo? Entonces, al tener, digamos, esos métodos de tipo privado, pues ya sabemos que los únicos que pueden tener acceso a ellos, ¿quiénes son? Pues son los métodos que son los únicos que tienen acceso a esa información. O sea, debe haber un método que me permita a mí poder manipular la matrícula o la marca, el modelo o el color. Pero si hay más clases heredadas o clases de otros grupos, digamos, en el mismo software, otras clases que quieran acceder a ellos, pues no lo va a poder hacer. ¿Listo? Eso ya me permite a mí generar un cierto nivel de, digamos, de seguridad, ¿sí? Pero de todos modos, también ese nivel digamos, de seguridad que es privado es demasiado extremo. O sea, también, digamos, que nos limita bastante. Entonces, una correcta práctica es usar los métodos públicos llamados get y set, ¿listo? Donde los métodos set, voy a sacar un pantallazo acá de esto pequeñito, voy a llevármelo para acá, para explicarles. Voy a poner esto por acá. Donde los métodos set, estos métodos set, por ejemplo, todos estos que se está viendo acá, set, el método set de acá, ¿sí? Todos esos métodos set, espero que se corrieron. Ahí. Esos métodos set significan, esos métodos set, por ejemplo, es para enviar información. ¿Sí? O para enviar, digamos, démoslo en enviar. ¿Listo? Entonces los métodos set, cuando usted siempre escuche la palabra set, set matrícula, set marca, es para enviar. ¿Listo? Es para enviarle algo. O sea, ¿qué significa? Bueno, ya les voy a explicar qué es enviar algo. Y cuando hablamos de get, es que él me retorna información. ¿Listo? Es que él me va a retornar. Entonces, cuando ustedes escuchen get matrícula es porque ese método me va a retornar. ¿Cómo es el conducto regular de eso? Pues es que yo tengo acá, yo digamos necesito, no sé, puede ser en un formulario. Yo necesito el número de matrícula del vehículo. Entonces, desde acá, bueno, desde, digamos, no sé, una clase, un objeto, lo que sea, yo necesito saber el número de matrícula del objeto. Entonces, yo lo que hago es que como no puedo ir directamente porque me va a generar un error, porque está privado, lo que tengo que hacer es ir y decirle a él get matrícula, ¿sí? Entonces, cuando yo llamo al método get matrícula, lo que él va a hacer es que me va a retornar el número de matrícula, pues obviamente estamos hablando acá del objeto, ¿no? Porque recuerden que el que contiene la información es el objeto. ¿Sí? Entonces, cuando yo llamo al método getMatrícula, el método de getMatrícula lo que hace es ir a retornarme la información del método, del atributo, perdón, matrícula. El método getMarca, pues el de marca, el de modelo, el de color. Retorna. O sea que, digámoslo así, cuando yo llamo a ese método, él me responde devolviéndome el número de matrícula del objeto que se está creando. Pero cuando yo necesito alimentar a ese objeto con una información, por ejemplo, el número de matrícula del vehículo o escribirle la marca o el modelo, yo lo que tengo que hacer es llamar a los métodos set. Y obviamente, mire que él acá ve que me dice que recibe un parámetro, es enviarle ese número, ¿cierto? Ese número de matrícula. ¿Sí? Enviarle ese número de matrícula para que él, obviamente, alimente el objeto con esa información. Entonces, un método get, recuerden, es el que siempre me va a retornar información del objeto y el método set es el donde yo puedo enviar la información al objeto. ¿Listo? Entonces, esa es la forma en que se organizan. Por eso cada atributo nuevo, si ustedes ven aquí en el ejemplo, tiene su método get y set. ¿Sí? Entonces, número de llantas tiene su método get número de llantas que me retorna el número de llantas del objeto y el método set número de llantas tiene un atributo integer donde yo le puedo enviar a él el número de llantas. ¿Listo? Entonces, esa es la manera correcta de trabajar con atributos privados y pues obviamente, digámoslo así, el encapsulamiento. ¿Listo?
Entonces, esa es, digamos, el motivo de estos métodos get y set. Bueno, ya habíamos hablado acá de herencias, en este caso las herencias múltiples. Yo les había a ustedes dicho cuando vimos este mismo material, yo les he dicho a ustedes que el tema de herencias múltiples es algo que no existía en los lenguajes de programación, ¿sí? Incluso yo quedé con la duda y estuve buscando y realmente sí es así. La gran mayoría de los lenguajes no tienen herencia múltiple. O sea, una herencia múltiple, ¿qué es? Por ejemplo, acá, vehículo anfibio. Este vehículo anfibio dice que está heredando de terrestre y de acuático. Y eso en un lenguaje de programación realmente no se puede hacer. Cuando yo creo una clase, le digo que va a heredar, solamente puedo decirle que se herede de, vehículo, de uno de los dos, ¿sí? No de ambos, no se puede. Siempre una clase va a heredar de una. Una clase sí va a poder tener muchas clases hijas, digámoslo así, pero en la programación orientada a objetos, realmente una clase hija solamente puede tener una clase padre. Ahora, eso lo digo, como digo, a nivel de lenguaje de programación, porque a nivel de diagrama sí se puede hacer, o sea, esto sí es válido, a nivel de diagrama de clases. Ahora, la pregunta que yo me hice, y de pronto si ustedes llegan a tener la misma duda, es, bueno, y si esto se puede hacer en el diagrama de clases, pero no se puede hacer en el lenguaje de programación, entonces, ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se hace entonces para resolver esto? Porque obviamente cuando yo tengo un diagrama de clases ya hecho, es lo que yo después tengo que ir a plasmar en un lenguaje de programación. O sea, es tomar este diagrama o el diagrama que sea, ¿cierto? Y tengo que empezarlo a plasmar, lo giré, y tengo que empezarlo a plasmar en un lenguaje de programación. Yo tengo que crear el esqueleto de mi proyecto y es a partir del diagrama de clases, pues así como está, así mismo lo tengo que crear en un lenguaje de programación. Entonces, si el diagrama de clases me dice que tengo que tener una clase lector, estudiante, docente, bibliotecario, pedido, libro y revista, pues tengo que en mi lenguaje de programación crear las mismas clases, ¿listo? Si dice que, por ejemplo, hay una herencia, pues tengo que hacer la misma herencia ahí. Si dice que hay una dependencia, pues también tengo que generar esa dependencia, ¿no? Entonces, así sucesivamente. Si son privados, son privados. A todos exactamente igual. Pero ahorita, entonces, ¿qué pasa cuando existe eso? Entonces, en los lenguajes de programación, solamente un lenguaje de programación que sí permite hacer esa herencia múltiple y es Python. De resto, los otros lenguajes no. Pero ¿cómo se resuelve eso? Porque ahí es donde entra uno a resolver, ¿cierto? Esos temas que se presentan en los lenguajes de programación. Entonces, para eso existen en los lenguajes de programación se existe algo que se llama una interfaz. Bueno, que también existe en los diagramas de clases, ¿no? Pero la forma de resolver eso en un lenguaje de programación, cuando ustedes ven de pronto una herencia múltiple, es generar algo que se llama una interfaz. ¿Listo? Que son términos nuevos que no hemos visto y que creo que aquí tampoco están, pero que hay que tener en cuenta. Interfaz y otra es algo que se llama una clase abstracta. Espera un segundo que estoy buscando acá imágenes. Y hay otra que se llama clase abstracta. Ahí les traigo dos ejemplos de conceptos nuevos dentro del diagrama de clases que no están acá. Uno es clase abstracta y otro es interfase. Las dos son muy parecidas. ¿Y en qué consisten? Pues empecemos con la clase abstracta. La clase abstracta, muchachos, es una clase, podemos decirlo entre comillas, común y corriente la que hemos creado, donde tenemos que ponerle nombre a la clase, tenemos que poner sus atributos y acá viene una diferencia de una clase a una clase abstracta. En una clase abstracta nosotros podemos definir qué tantos métodos, perdón, hablando de métodos, que es donde está, digamos, la diferencia más grande, los métodos que va a tener esa clase. Por ejemplo, aquí esta clase va a tener un método llamado runtf, ¿sí? Ese es un método. Pero en la clase abstracta, cuando se crea un método, no podemos describir o no podemos programar lo que va a hacer ese método. No lo podemos hacer. Lo único que podemos hacer como tal es decirle qué atributos puede recibir e incluso qué puede retornar y no más. Pero la lógica que tenga por dentro de esa clase abstracta no la podemos describir acá. Eso no lo hacemos. Ahora, ¿se presenta herencia con esa clase abstracta? Sí, yo puedo heredar exactamente igual como estábamos mostrando acá. Yo puedo heredar, pero entonces en este caso una clase le estoy diciendo que me herede de una clase abstracta.
¿Qué hace eso? ¿Cuál es la finalidad de una clase abstracta? La finalidad de una clase abstracta es que la clase que hereda, ¿cierto? O sea, la clase hija, está obligado a tener esos mismos atributos y, ojo, a, digámoslo así, programar este método que está acá. O sea que aquí donde dice PageRank, él va a tener un método sí o sí, porque es obligatorio, llamado runtf, y él acá tiene que decir qué hace runtf. ¿Listo? También, si esta transición, esta clase de transición, hereda de la clase abstracta, lo mismo, va a tener los mismos atributos y va a tener un método llamado runtf, donde sí o sí él va a tener que decir qué va a hacer ese método acá. Y obviamente, en que cada uno tenga que decir qué hace el método, pues también hace que cada uno tenga, ese método haga algo distinto dependiendo de su clase. ¿Listo? Entonces, una clase abstracta es como una maqueta de clase, aunque ya decíamos que pues, las clases era como una especie de maqueta, pero esa es una clase de maqueta que tiene la particularidad que no podemos programar acá qué hace, qué tiene que hacer los métodos, y obliga a que las clases que la hereden tiene que definir qué hace ese método en su propia clase. ¿Listo? Entonces, esa es una clase abstracta. Ahora, la interfaz. Entonces, ¿qué significa la interfaz? Pues la interfaz es muy similar a una clase. ¿Sí? Pero lo que pasa es que la interfaz no define atributos. Si ustedes ven aquí, la interfaz no tiene atributos, solamente tiene métodos. Y es lo mismo. También solamente se define su estructura inicial, el nombre, si tiene parámetros y si retorna, no más. ¿Listo? Y las clases que apliquen una interfaz, que ojo, interfaz no es lo mismo que clase, esto no le podemos llamar clase. Las clases que apliquen su interfaz o que quieran implementar esa interfaz es exactamente lo mismo. Están obligados a que la clase defina cuál va a ser la lógica de ese método. ¿Sí? Por ejemplo, acá, la clase coche o carro va a aplicar o va a usar la interfaz y volante. Y tiene un método llamado girar, que significa que en la clase coche tiene que tomar aquí el método girar y definir qué hace el método girar acá. Está obligado a usarla o a implementarla. Y como entonces aquí está la novedad. La clase coche puede usar más interfaces, ¿sí? Entonces, él acá tiene otra que se llama pito y tiene acá el método pitar, ¿cierto? Entonces, él está obligado aquí, a definir esa clase pitar que va a hacer, ¿sí? Acá, pitar, entonces acá dice, no, es que pitar lo que va a hacer es, no sé, accionar, eso. Entonces, lo mismo pasa acá y lo mismo pasa acá con girar, ¿listo? Él va a definir qué va a hacer en su aplicación, ¿listo? Y así también con este otro método, ¿listo? Con este otro método. Entonces, eso es lo que hace la interfaz. Entonces, la interfaz me permite. Y en las clases abstractas sería algo muy similar. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, en un lenguaje de programación yo puedo solamente heredar de una clase, sea clase normal o sea clase abstracta. ¿Listo? Y yo puedo implementar, perdón, porque no es usar, es implementar varias interfaces en una sola clase. Entonces, si en alguna clase, en un diagrama de clases, yo veo herencia múltiple y estoy, por ejemplo, trabajando en Java donde no puedo hacer herencia múltiple, la solución ¿cuál es? Crear interfaces, o sea, volver esta en una interfaces e implementarla. ¿Listo? Entonces, esa sería la solución. Ahí estamos viendo algo, un poquito cosas más avanzadas. Bueno, la herencia, la agregación también ya lo vimos, ¿cierto? Vimos cuáles son la agregación que son, digamos, en este caso, que depende, ¿cierto? Hay una dependencia fuerte y una dependencia débil. En este caso, la agregación, recordemos, es una dependencia débil, donde, por ejemplo, el computador de escritorio es una clase, perdón, monitor, torre, teclado, ratón y parlantes también son clases. Y acá donde dice torre, tenemos disco duro, memoria, procesador y tarjeta de video que también son clases. Todo esto es una dependencia débil porque si el computador se daña, estas clases siguen sobreviviendo. O sea, puedo crear un nuevo computador con el monitor, con el teclado, con el ratón, con el parlante, con lo que haya quedado bien. Y lo mismo pasa con la torre. La torre si se daña, pues yo puedo de pronto crear un nuevo computador
con el disco duro, lo que de pronto se dañó la memoria, entonces puedo crear un nuevo disco, una nueva torre con el disco duro, con el procesador y con la tarjeta de video, y de pronto solamente reemplazar la memoria, ¿sí? Entonces, la agregación es una dependencia débil. Y después está la composición. Después está la composición, donde ya es una dependencia fuerte. Obviamente, si la clase, por ejemplo, en este caso persona no existe, pues obviamente la cabeza, el tronco y las extremidades pues dejan de existir. No puedo crear una nueva persona cambiándole algo, ¿no? Y lo mismo acá, las extremidades, pues están las extremidades inferiores y superiores, y lo mismo, ¿no? Entonces también es una dependencia fuerte, ¿sí? Donde pues la clase padre, digámoslo así, si deja de existir, pues deja de existir las clases hijas o las que están dependiendo de ella. Las herramientas que ya las hemos visto, ustedes ya han utilizado esas herramientas case, o sea, en este caso pues tenemos varias, ¿sí? Y ya con eso termina, muchachos, ¿listo? Entonces, las evidencias, pues primero que todo es eso, es crear un informe sobre UML. Entonces antes de irnos, vamos a buscar acá el PDF que les voy a mostrar rápidamente. Espérenme, les escribo otro grupo. Espérenme que se bloqueó el WhatsApp. Ese WhatsApp de escritorio es muy malo. Bueno, voy a ir a escribirles acá desde el celular. Entonces, este es un libro que es muy bueno. Es viejito ya. Pero es muy bueno, es muy resumido. Se llama Aprendiendo UML en 24 horas o UML en 24 horas, ¿listo? Aquí están todos los diagramas que existen de UML y como le digo, de cierta manera algo resumido, ¿listo? De cierta manera algo resumido. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes ven acá, dice por qué es necesario UML, la concepción de UML, diagramas de UML, entonces miren, diagrama de clases, de objetos, de casos de uso, de estados, de secuencias, de actividades, de colaboración, de componentes de distribución. Otras características, paquetes, notas, estereotipos, para qué tantos diagramas, resumen, preguntas, taller, cuestionario. Orientación a objetos, miren, aquí habla también de orientación a objetos. Entonces, objetos por donde quiera, algunos conceptos, abstracción, herencia, polimorfismo, encapsulamiento, envío de mensajes, asociación, agregación, la recompensa. ¿Sí? Tercera hora, uso de la orientación a objetos. Entonces, ustedes con solamente analizar la primera hora ya tienen la gran mayoría de lo que es UML. Orientación a objetos, uso de la orientación a objetos, uso de relaciones, agregación, composición, interfaces, ¿sí? Y realización, introducción a los casos de uso, ¿sí? Diagramas de casos de uso, que ya los hemos visto, diagramas de estados, miren, diagrama de secuencias, diagrama de colaboración, diagrama de actividades. Este libro es muy bueno, como le digo, pues es bastante extenso, ¿sí? Pero es, digamos, muy, pues obviamente más desglosado, aquí hablan más de todo el tema. Entonces, este libro les puede ayudar a ustedes para que conozcan un poco el tema de qué son los diagramas UML. El diagrama de clases, como digo, que es como el protagonista del tema, ¿sí? Y aquí está, diagrama de objetos, diagrama de casos de uso, diagramas de estándares. Les voy a pasar ese libro para que ustedes lo tengan de apoyo para que saquen la información de lo que tiene la guía. ¿Listo? Entonces, esa es la primera evidencia. Profundizar en el tema y hacer como un informe sobre UML. Y ya pues sería el diagrama de clases nuevamente del proyecto que ustedes van a realizar, con obviamente mejoras, obviamente más cosas, mayor análisis, porque ya tienen ustedes en este punto la concepción, ¿cierto? O una mayor claridad de cuál es la finalidad de tener un diagrama de clases, porque ya vimos algo, por ejemplo, de lo que es la base de datos, ya sabemos que si se tiene un buen diagrama de clases, pues vamos a tener una buena base de datos, que es súper importante y crucial que eso esté al 100%. Por eso la evidencia del tema de la base de datos o del modelo conceptual, ¿cierto? Del modelo relacional de base de datos, en muchos casos lo he devuelto y les he hecho, creo que casi todos, y solamente creo que a un aprendiz que tengo presente, a un solo aprendiz es el único que le he dicho que estaba muy bien todo, de resto creo que les he hecho alguna observación, porque o ha estado bien o de pronto ya tienen bastantes cosas por corregir o mejorar, ¿listo? Entonces, por eso esa evidencia la he tenido que revisar muy bien, le he hecho como más observación porque obviamente es muy importante, a pesar de que todavía no hemos llegado a hacer la base de datos como tal, porque todavía no lo hemos hecho.
pero sí, también se debe tener como unas primeras nociones de lo que va a ser la base de datos y obviamente partimos nuevamente de crear el diagrama de clases muy bien, que es esta evidencia, con todo, como le digo, mejoras y correcciones y un mayor análisis frente a lo que pues ya se ha visto. ¿Listo, muchachos? No sé si tengan alguna pregunta antes de despedirnos. No, ningún instructor. Bueno, yo al menos no tengo pregunta. Listo, perfecto. ¿Los demás? Ok. Bueno, No, todo muy muchachos, claro, pero listo. Entonces, pues, no siendo más, pues nuevamente recomendarles lo que hablamos al principio de la sesión, ¿cierto? De pronto mirar con sus compañeros realmente quiénes están interesados en continuar. Y obviamente ustedes también hacerles un llamado a pues, tratar de presentar las evidencias lo más puntual posible, no se queden por favor atrasados, que obviamente si llega a pasar, pues ustedes saben que pues, yo les doy el espacio y el tiempo, pero pues la idea es no llegar a atrasarnos y pues presentar las cosas obviamente muy bien a tiempo para digamos continuar motivados, en pocas palabras. Y el resto pues obviamente sí, mirar con sus compañeros qué pasó, de pronto algún compañero de equipo que se salió del proyecto, bueno, qué pasó, mire, se puede continuar celestando todas las oportunidades, ¿cierto? Para que pueda, digamos, continuar y seguir en la formación, que es, como le digo, pues ya hay bastantes personas que no presentan las evidencias, está muy bajita la entrega de evidencias como tal. ¿Listo? Entonces, les recomiendo porque, nuevamente y repito, no vamos ni siquiera en la mitad de la formación, todavía nos falta incluso lo más complejo del programa, que es la parte de desarrollo, ¿sí? Entonces, esto no con el fin de asustarlos, sino al contrario, con el fin de que se motiven, de que viene lo más interesante, pero pues obviamente también personas que se han retirado o que no han querido continuar y pues ni siquiera vamos a un 30% o vamos a un 30% del programa. ¿Listo? Entonces, pues no siendo más, nos hablamos, nos vemos dentro de 8 días, nos estamos hablando. ¿Listo? Bueno, profe, que tenga buena noche. Igualmente, muchachos. Feliz noche, nos estamos hablando. Hasta luego, profe. Bueno, chao, muchachos, que estén bien. Gracias. Chao, chao, hasta luego.